cuando mi esposo y yo llegamos a la casa de mis suegros. Mi suegra nos recibió con una sonrisa, pero su calidez estaba reservada solo para mi esposo. Al intentar entrar, me lanzó una mirada fría y dijo: «No te necesitamos aquí». Antes de cerrar la puerta de golpe, me sorprendí y abrí la puerta de nuevo con cuidado, solo para encontrarme con una mirada furiosa. «Ya me enteré, tus padres están endeudados, ¿verdad? No necesitamos una esposa así», dijo. Antes de cerrar la puerta otra vez, atónita y con mis maletas en mano, pude oír a mi esposo y a mi suegra riendo y pasándola bien dentro. Al darme cuenta de que no tenía que tolerar este trato, decidí irme. Mi nombre es Nancy, tengo 32 años y soy doctora en el hospital fundado por mis padres. Conocí a mi esposo, John, cuando fue admitido en nuestro hospital tras una lesión. Era encantador, amable y un gran conversador. Aunque es 5 años menor que yo, parecía maduro y confiable. Nos casamos después de un año de noviazgo, y ahora es vicepresidente en la empresa de su padre, donde también trabajaba mi suegra. Sus padres estaban encantados con nuestro matrimonio. Tus padres dirigen un hospital prestigioso, y ahora una doctora se convierte en la esposa de nuestro hijo. Es como un sueño. Estamos muy felices de tenerte, Nancy, solía decir mi suegra. Durante la Navidad y otras festividades, solíamos visitar la casa de mis suegros. Siempre nos recibían cálidamente, y yo llevaba comida y bebidas deliciosas como regalos para sus celebraciones de Año Nuevo. A pesar de mis ofertas para ayudar con la cocina, mi suegra siempre rechazaba, diciendo: «Nancy, trabajas duro como doctora, solo relájate, tu familia no necesita que hagas nada». Mi esposo estaba de acuerdo, y yo esperaba con ansias estas visitas. Pero hoy era diferente. La mirada de mi suegra estaba helada y hostil, un contraste marcado con la calidez que siempre había conocido de ella. De vuelta en la casa de mis padres, nunca había encontrado tal hostilidad. Tengo un hermano menor que también es doctor, y ambos trabajamos en el hospital familiar. Recientemente, mi padre me había llamado para hablar sobre su salud, pero no mencionó ningún problema financiero. Mientras conducía a casa, recordé una conversación que había tenido con mi esposo hace una semana. A pesar de nuestros apretados horarios, habíamos llegado a casa a la misma hora. «Mi papá se va a jubilar como doctor», dijo. «Su vista ya no es la misma, especialmente para la cirugía, así que han decidido cerrar el hospital», le dije. Mi esposo se mostró sorprendido y respondió: «¿Qué? ¿El hospital cierra? ¿Tienen deudas o algo?». «No estoy segura sobre las deudas, pero están planeando vender la propiedad del hospital, así que no seguiré trabajando allí, tomaré un descanso por un tiempo», expliqué. Pero justo cuando estaba a punto de ampliar la conversación, recibí una llamada de emergencia del hospital y tuve que salir de inmediato. «Continuaremos esta conversación después», dije, pero apenas hubo tiempo para eso. Mi esposo, alegando que estaba ocupado en el trabajo, llegó tarde a casa, y con mis turnos nocturnos, apenas hablamos. Sospechaba que podría haber exagerado nuestra conversación, asumiendo que el cierre del hospital de mis padres era por deudas y que de alguna manera estaba involucrada en manejarlas. Probablemente compartió esto con sus padres, pero el trato frío de mi suegra seguía siendo sorprendente. Perdida en estos pensamientos, estaba conduciendo a casa cuando escuché un teléfono sonando desde mi bolso. Al quedarme afuera debido a mi suegra, había salido con las pertenencias de mi esposo aún en el coche, incluido su teléfono, que estaba sonando sin parar. Nunca había mirado su teléfono antes, pero pensando que podría ser importante, decidí revisarlo. Me detuve, saqué su teléfono e intenté algunas contraseñas. Sabiendo la aversión de mi esposo a la complejidad, supuse que no sería muy difícil. Como esperaba, su cumpleaños desbloqueó el teléfono. La llamada era de una mujer llamada Susan, un nombre que no reconocía. Al revisar el historial de llamadas, encontré numerosos intercambios con Susan. Los mensajes eran perturbadores. «Quiero verte pronto. Ojalá pudiera estar contigo para siempre. Estaré con mi esposa durante las fiestas de Año Nuevo, pero te extrañaré. Una vez que consiga el dinero, planeo dejarla. Eso me hace feliz. Te amo más». Quedó claro que mi esposo me estaba engañando. Siempre había considerado a mi esposo, a mi suegro y a mi suegra como personas de buen corazón. Sola en casa, no podía sacudirme el shock de lo que había descubierto. Fui a su estudio para buscar más evidencia. Al abrir un cajón, encontré fotos de él con una mujer desconocida, aparentemente de un viaje, junto con recibos de hotel y otros objetos comprometedores. Incapaz de procesar todo, decidí visitar la casa de mis padres. Cuando soné el timbre, mi madre abrió la puerta, luciendo sorprendida. «¿Por qué estás aquí tan tarde? Te ves pálida. ¿Estás bien?». Al ver su rostro preocupado,
Me derrumbé en lágrimas. Ella notó mi angustia y me envolvió en una manta. Mi padre, dándose cuenta de que algo estaba mal, preguntó, ¿qué pasó? Les conté sobre el trato injusto de mis suegros. Mi madre estaba impactada y mi padre furioso. Es terrible, dijo. Resultó que el negocio familiar de mi esposo había estado en problemas, y habían buscado frecuentemente ayuda financiera de mi padre, que la proporcionó, pensando que era para mí. Quizás debería seguir el juego por un tiempo y ver sus verdaderos colores, sugirió mi padre. Parecía un plan a considerar. Al día siguiente, volví a la casa de mis suegros y grité en la entrada, lo siento por ser una esposa inmadura. Por favor, déjenme entrar. Traje ingredientes gourmet y vino fino como regalos. A regañadientes, me dejaron entrar. Mi suegra, mirando los lujosos regalos con visible codicia, me recibió con una sonrisa. Mientras tanto, mi suegro y mi esposo me miraban con miradas frías y desaprobadoras. Solo te tratamos bien porque pensábamos que venías de una familia prestigiosa, dijo mi suegra. Ahora que sabemos que el hospital de tu familia está luchando con deudas, solo eres una esposa trabajadora. Entendido, respondí. A partir de ese momento, el acoso se intensificó. Ve a cocinar, ordenó, empujándome hacia la cocina. Usando los ingredientes que había traído, preparé una variedad de platillos y los serví. Mi suegro, mi suegra y mi esposo comieron con avidez. Oye, se nos acabó el vino, trae la siguiente botella, se quejaron. ¿Es todo lo que cocinaste? Puedes ser una doctora inteligente, pero eres una terrible ama de casa. A pesar de sus quejas, terminaron cada platillo. Cuando intenté comer, mi suegra me dio una bofetada en la mano, haciendo que mi tenedor cayera al suelo. ¿Qué crees que estás haciendo? No vas a comer con nosotros. Las empleadas comen sobras en la cocina. Entonces, ¿ahora soy una empleada? Pregunté, atónita. ¿Cómo te atreves a responder? Especialmente con todas las deudas de tu familia, replicó. Dion, ¿piensas igual? Nunca me ha gustado tu actitud arrogante, Nancy, dijo mi esposo, con desdén en su voz. Lo soporté porque pensaba que tu familia era rica. Escúchame, mamá, la mantendré como ama de llaves. Escuchar los verdaderos sentimientos de mi esposo fue un shock. Esperaba que simplemente estuviera siguiendo el juego con sus padres, pero quedó claro que se casó conmigo por la riqueza percibida de mi familia y que había estado fingiendo todo el tiempo. Su comportamiento actual era su verdadera naturaleza. Me encontré relegada a comer sobras en la fría cocina, rodeada de una montaña de platos sucios. Ahorra agua y lava con fría, exigieron. Lavar platos en agua helada durante el frío invierno era insoportable. El frío hacía que todo mi cuerpo temblara. Para dormir, mi suegra me señaló un cobertizo sin calefacción ni cama. ¿Dónde está la cama?, pregunté, temblando. ¿Por qué esperarías una cama? Hay toallas viejas y cartón en el cobertizo. Arreglátelas, respondió. Esto confirmaba su verdadera naturaleza. Afortunadamente, había grabado sus comentarios abusivos. Ya no tenía razón para quedarme en esa casa. Esa noche, en el helado cobertizo, mi rabia hacia mi suegro, mi suegra y mi esposo me mantenía cálida. Prometí nunca perdonarlos. Ya entrada la noche, después de que se habían dormido borrachos, regresé a la casa de mis padres. Tras una noche de descanso, comencé a empacar por la mañana cuando de repente, la puerta se abrió de golpe. Mi suegra y mi esposo irrumpieron. ¿Crees que puedes simplemente irte sin preparar el desayuno? ¿Cuál es el sentido de abandonar a tu esposo?, exigieron, con miradas llenas de desprecio que daban miedo. Parece que mi suegro estaba en el trabajo, pero mi esposo y mi suegra habían venido a recriminarme más. He terminado con ambos, dije con firmeza. ¿Te atreves a responderle a tu suegra y a tu esposo? Eres incluso peor de lo que pensé. Podemos divorciarnos si quieres, pero si lo inicias tú, tendrás que pagar una compensación. Quizás puedes vender el terreno del hospital. Deberías sacar un buen precio. Eso nos lo quedamos, se burló mi esposo. Esa es una buena idea, dije sarcásticamente. Mi esposo sonrió, creyendo que tenía la ventaja, y luego me lanzó un papel. Era una solicitud de divorcio ya rellenada. Si no haces lo que digo, usaré esto, amenazó. Bien, esto aclara las cosas para mí. ¿Pensaste que te rogaría que te quedaras? ¿Crees que un hospital en quiebra significa que no tengo más opción que aferrarme a ti, verdad?, dije. Estaba completamente equivocado. En realidad, es cierto que mi padre se jubiló y cerró el hospital actual, pero nos estamos mudando a una nueva instalación cerca de la estación de tren. Mi hermano y yo trabajaremos allí. Yo como directora, lejos de estar endeudados, tenemos más que suficientes activos. Al escuchar esto,
Mi esposo y mi suegra se pusieron pálidos. Eso es una mentira, ¿verdad? Me engañaste, tartamudeó mi esposo. Intenté explicar, pero estaban demasiado rápidos para sacar conclusiones. ¿Entonces tu familia sigue siendo rica?, preguntó mi suegra, con pánico evidente en su voz. ¿Podemos olvidar todo lo que pasó ayer y hoy? Siempre hemos tenido una buena relación, ¿verdad? Su súplica era absurda después de todos los insultos y maltratos. Estoy sorprendida de que pudiera soltar tal abuso y ahora esperes que lo olvide. Recuerda, soy solo la ama de llaves, ¿verdad? Respondí, con desdén en mi voz. No, eso fue un malentendido. Lo siento, por favor, déjalo pasar, rogó mi suegra, su desesperación palpable. Es demasiado tarde, conozco tus verdaderos sentimientos. Por cierto, mi padre reclamará los 100,000 pesos que prestó a tu empresa, añadí, observando cómo el pánico se extendía por sus rostros. ¿Qué? ¿Cómo supiste de eso? No tenemos ese dinero, tartamudeó mi esposo, dándose cuenta de la gravedad de su error. Nancy, lo siento, debería haber defendido de ti de mamá. Prometo protegerte a partir de ahora, dijo, intentando salvar la situación. ¿Quieres decir proteger a Susan, verdad?, pregunté, levantando una ceja. ¿Cómo supiste de Susan?, preguntó, con los ojos abiertos de par en par. Estabas engañando mientras fingías trabajar tarde. Tengo todas las pruebas, dije, mostrándole las fotos y los intercambios de correos electrónicos en mi teléfono. Su rostro se volvió pálido al mirar las pruebas, con sudor corriendo por su cara. Tú serás quien pague la compensación. Susan era solo una aventura que conocí en un bar. Terminaré con ella. Por favor, perdóname, suplicó, su voz temblando mientras dejaba caer saliva en el suelo, luciendo patético. No es todo. Le mostré una foto de una póliza de seguro de vida a mi nombre y un folleto detallado sobre el mantenimiento del automóvil con una sección marcada para manipular los frenos del coche. No solo querías el dinero de mi familia, sino también mi vida. He consultado a la policía, así que ya no puedes hacerme daño. Mi empresa está en problemas. Necesito el dinero. Por favor, ayúdame, rogó, con desesperación en su voz. No es una broma. Nos comunicaremos a través de abogados de ahora en adelante. No quiero volver a ver tu cara. Mientras él se lanzaba hacia mí, mi padre y mi hermano salieron del cuarto de atrás, agarrando su brazo y restringiéndolo. Mi esposo, inmovilizado en el suelo, lloraba mientras mi suegra se quedaba ahí, atónita. La casa estaba a mi nombre, y planeaba venderla. Mi hermano, lidiando con los ocupantes reacios, se aseguró de que mi esposo y mi suegra fueran enviados lejos. Después del divorcio, recibí compensación tanto de mi esposo como de la mujer con la que me había engañado. A pesar de sus constantes súplicas para reconciliarnos, amenacé con involucrar a la policía si no dejaba de molestarme, lo que finalmente lo hizo cesar en su acoso. A través de un abogado, recuperé con éxito los 100,000 pesos que mi padre había prestado a la empresa de mi suegro. El negocio, ya en problemas, terminó yéndose a la quiebra bajo una montaña de deudas. Mi suegro, mi suegra y mi esposo ahora viven en un pequeño apartamento anticuado, lidiando con múltiples trabajos a medio tiempo pero aún luchando por manejar sus deudas. Mientras tanto, he pasado a un capítulo más satisfactorio de mi vida. Trabajo como directora de un hospital recién construido, junto a mi hermano, donde estamos dedicados a tratar a quienes lo necesitan. Cada día es gratificante mientras hacemos una diferencia en la vida de las personas. He comprado un apartamento cómodo cerca del hospital, y estoy disfrutando a fondo de mi nueva independencia y la satisfacción de vivir la vida a mi manera.